Me falta una ponente. Por favor, recuperen a mi ponente. Me siento incompleta, complétenme. Mientras está viniendo para ganar tiempo, mi nombre es Anita Ichaicoto, de profesión soy comunicadora social, trabajo de técnica de igualdad de género y EPTS. También soy investigadora y consultora en salud sexual y reproductiva. Entre mis trabajos está el trabajo de investigación sobre el acceso a la salud sexual y reproductiva de mujeres africanas en el tejido asociativo de Vizcaya. Y hoy vamos a poner sobre mesa una temática interesante, la mediación intercultural y el acceso a la salud real. Esta mesa parte de una afirmación muy contundente, que tener el derecho formal a la salud no siempre significa poder ejercerlo en igualdad de condiciones. Y sabemos que la vida de muchas mujeres migrantes está atravesada por muchas interseccionalidades. Aunque dentro de esas interseccionalidades el acceso al idioma o lo que es también la alfabetización, como se dice aquí, que conste que tengo un debate como activista total con el tema de la alfabetización, además como panafricanista también, pero aunque sean estos los dos acentos dentro de las interseccionalidades, hay aún más barreras que impiden el acceso a la salud sexual y reproductiva, al ejercicio formal del derecho reconocido a la salud sexual y reproductiva, aún en contextos como el nuestro, donde, como bien se ha dicho, el sistema de atención a la salud pública es totalmente legalmente accesible para todas. Y queremos saber por qué algunas mujeres no acceden todavía. Vamos a empezar aquí en esta mesa. Yo digo que me siento muy honrada por estar con mujeres tan brillantes. A mi derecha está Nicole Ndongala, que es presidenta de la Asociación Caribú, activista por los derechos humanos, mediadora intercultural y directora, bueno, ya lo he dicho, de la Asociación Caribú, y es una referente en trabajos con mujeres migrantes en España, desde el feminismo africano y con la corriente del maternismo, nosotras la llamamos Mamá Nicole. A mi izquierda tenemos a Luzmila Villalobos, lo he pronunciado bien, ¿no? Lila. Okay. Luzmila Villalobos. Sí. Gracias. Es muy importante los nombres. Ella es obstetra, especialista en salud pública, con experiencia en atención prenatal, parto y posparto en distintos contextos clínicos. Y por último, también tengo a Amina Kamur, que yo también soy Amina. Ella es lideresa migrante y coordinadora de proyectos en empoderamiento de mujeres rurales migradas en Andalucía y miembro de la Junta Directiva de Coamur. Y precisamente vamos a empezar con su presentación. Pues, muchísimas gracias, cariño. En primer lugar, que agradezco muchísimo a mi compañera, a mi amiga Patricia, que me ha dado la oportunidad de participar aquí en este país maravilloso, donde lo llevo en mi corazón más de 33 años. Pues como representante de Coamur, una coordinadora de más de 172 asociaciones a nivel de Andalucía de mujeres rurales, donde nos han dado nosotras un puesto de vicepresidenta 4, donde trabajamos por el área de mujeres migrantes. Entonces, durante todo ese proceso de la creación de esa coordinadora, yo he presentado un proyecto a la misma coordinadora para hacer mediación con las mujeres migrantes rurales para que hacemos visibilizar su sufrimiento a nivel laboral y a nivel también salud. Entonces, para que ese proyecto siga para adelante en todos los aspectos legal, hemos tenido la oportunidad de compartirlo a través de la coordinadora y lo he llevado yo con 2 compañeras mías. Dentro de ese proyecto, en 2024, hemos entrado en el campo de mujeres rurales, en este caso en Huelva y Almería.
Aquí van a preguntar a la gente, ¿qué relación tiene todo eso con la salud real? Entonces, muy importante, porque las mujeres migrantes donde trabajan en el mundo rural, la mayoría son mujeres contratadas de origen. Más de 80% de mujeres son de Marruecos. Y luego viene en el segundo lugar de Rumania. Y pocas mujeres de latinoamericanas. Solamente las mujeres latinoamericanas son contratadas como cuidadoras de personas mayores en el mismo campo rural, y a la hora del fin de semana que deben que se vayan a su casa porque no tienen casa, se van a trabajar en el campo, es decir, aprovechan de ellas y le hacen trabajar en el campo. Todo ese proceso, esa mujer no tiene derecho al acceso a la salud por 3 motivos. Los más importantes son, no tienen tiempo, tienen miedo de declarar que son enfermas o tienen un problema de salud, sino se van fuera, no solamente fuera del campo de trabajo, fuera del país, le devuelven. El tercer punto, le descuentan los días que se van de baja. Entonces, a través de nuestro proceso, ¿cómo vamos a entrar a ese campo? Tú no puedes declarar a las mujeres. Así que vamos a hacer una entrevista para sacar datos por el acceso a la salud, ¿no? Entramos por la vía explotación laboral. Y ahí, en la entrevista individual, con un compromiso de protección de datos y todo, hemos logrado de conseguir muchísimos datos de la vulnerabilidad de salud. La mayoría de mujeres no se van al médico de familia, tampoco se van a urgencia, porque están en el campo, viven chabulas y no tienen medio ni de comunicación ni de traslado a los hospitales, hasta que surge una emergencia. En este caso, el propietario del campo se lava la mano y echa la culpa a los mediadores. Pues no voy a tardar mucho porque hay muchísimo de hablar de eso. Me gustaría que luego, dentro de la pregunta, voy contestando a toda la pregunta, porque me gustaría compartir con vosotros datos que son muy importantes, que han dejado a estas mujeres de abandonar los derechos en la salud. La mayoría, porque yo no estoy hablando de 200 o 400, estoy hablando de 6.000 hasta 8.000 trabajadoras en el campo entre Huelva y Almería, a través de un contrato de origen de 6 meses. Entonces, esas mujeres, todas que sean marroquí o romana, les hacen explotar dentro de los campos, viviendo en chabola, y cuando terminan los 6 meses, le exigen, si tú quieres volver la siguiente temporada, tú tienes que trabajar con mi madre o con mi abuela. Entonces lo obligan que se quedaran ahí sin papeles, sin nada, porque después de 6 meses se lo quitan los derechos. Podemos aprovechar a que nos compartas los datos. Sí, sí, muy importante, porque me interesan los datos. Vale. ¿Me pone, por favor, funciones? Sí, sí. ¿Puedes empujar? ¿Aquí? Sí, efectivamente. Lo voy a orientarme porque me gusta conectarme con él. Pues todo eso acabo de hablarlo en resumen. Voy directamente a los datos. Hemos hecho la investigación en 2 sectores para entrar y saber la problemática de salud. Hemos entrado para hacer preguntas a través de las mujeres que cuidan a las personas mayores y también la trabajadora de agricultura. Ha sido doble función en la misma investigación. Y luego hemos logrado de investigar entre 25 y 50 mujeres que tienen esta mayoría de edad, son marroquí, como lo he dicho, y algunas latinas y africanas, la mayoría con grado universitario y situación regularizada. Pues, mira, aquí tenemos un porcentaje de 30,8 son nacionalizadas,
¿quiénes son? Son las mujeres de Rumania, la mayoría. Y lo que están en el rojo, 61,5, esos son nacionalizadas, sí, son gente de Rumania. Y lo que no son, no tiene documentación en regla, son las azul, que poca persona, porque viene un contrato de origen. En este caso, los 6 meses son legalmente, pero después no se figura en la lista de empleadas ni nada, porque están de baja, pero están trabajando en casa. Pues seguimos con los datos. Aquí tenemos la proporción también de las condiciones de trabajo. Como he visto aquí el porcentaje, otras condiciones son 23,8 y condiciones malas son 46,2 y condiciones buenas son 30%. Si miramos lo que yo he puesto, una proporción importante de trabajadoras perciben las condiciones de su trabajo y la atención sanitaria como mala, eso el resultado, hemos preguntado cómo están trabajando, el resultado, la mayoría están trabajando muchísimas horas y no tienen la cobertura sanitaria. Pues luego la formalidad, la mayoría son sin contrato, otros con contrato no respetado y otros son respetados. Si miramos el nivel del porcentaje, son casi igual, porque entran 6.000 personas a trabajar 6 meses y los 6.000 personas salen del campo y se van a casa. Pero ¿dónde van? No se quedan en Andalucía, vienen en Barcelona, vienen en Madrid, se van a todos sitios. Y después de 6 meses vuelven otra vez al campo. Entonces, por eso las cifras son igual. Cuando salen todas y luego vuelven. Otra también investigación, lo que hemos hecho, es que las mujeres trabajan más de 12 horas. Y aquí son entre 8 y 12 horas. Y aquí 30% trabajan menos de 8 horas. Estas mujeres que trabajan menos de 8 horas son mujeres que están casadas con uno de Huelva o la niña, o que tiene un hermano, algo familiar, donde se quedan. No sé, el porcentaje de esas personas que están trabajando 8 horas, le contratan nada más 4 horas y otras 4 horas para cumplir la jornada, como cámara de piso, como limpiadora de hogar. Entonces, por eso ha salido la investigación igual. Aquí he puesto una pregunta. La mayoría de la gente va a decir, ¿qué relación tiene todo eso para la salud? Todo eso tiene con la salud porque las mujeres tienen muchísimo miedo de decir a su amiga de la chabula, o estoy hablando de habitación chabula, y me duele la cabeza, o no puedo trabajar, o tengo una regla, o estoy embarazada, o me violado otro, uno del campo, cualquier problema. No tiene derecho ya de hablar de eso. Se queda callada hasta que le surge una emergencia en su cuerpo. Vamos a dejar los datos ahí y vamos a reservar para que esa información se pueda digerir y podamos hacer preguntas en torno a eso, para que nos reste también otros minutos para que puedas seguir abordando. Vale. Y mientras permitimos que mamá Amina, pueda descansar un poco, tomarse una agüita, procedemos, continuamos con las preguntas para poder dar la oportunidad a las otras compañeras de la mesa a fin de que interconectemos la información, más que nada, ¿no? Porque ella nos ha presentado un problema bastante importante en el acceso a la salud sexual y reproductiva de las mujeres migrantes, que está estrictamente vinculada con el contrato de trabajo. Y por eso, mamá Nicole, queremos preguntarte, desde el trabajo de mediación intercultural, que tú llevas bastantes años... No voy a seguir con los datos, porque queda más importante. Páusalo así, vale, para que después de la pregunta que le hagamos a Nicole, vale, volvamos con la parte importante de los datos y así conectamos esa información, porque es muy importante. Esa mesa, si algo tiene, es la complementación entre las ponentes, ¿no? Mamá Nicole, desde el trabajo de mediación intercultural, ¿qué significa para ti acceder realmente
a la salud para las mujeres migrantes, ¿no? Y qué es lo que pasa más allá de el tener una tarjeta sanitaria, porque Amina ha hablado de que las mujeres están en situación regular, entonces tienen tarjeta sanitaria, por lo menos la mayoría. ¿Qué pasa ahí? Gracias, Patricia, por la invitación. Yo creo que voy a ir al grano porque tengo 8 minutos, luego 4 minutos, ¿verdad? Sí. Yo creo que cuando hablamos de la mediación, primero tenemos que ir con el concepto de ganamos todas. No es solamente una parte que gana, sino ganamos todas, tanto la administración como las personas migrantes en ese sentido, porque al final trabajar como mediadora intercultural no es solamente hablar como dos idiomas, porque aquí muchas veces también hay como una confusión. No se distingue quién es un intérprete sociocultural, quién es una facilitadora social comunitaria y quién es una mediadora intercultural. Primero tenemos que partir de ahí, de definir todos esos conceptos antes de hablar con el tema de la mediación, porque aquí muchas veces cuando se habla de la mediación al nivel de salud, no suele haber conflicto realmente, no hay conflicto, sino que hay dos partes que no se entienden. Oficialmente se tenía que buscar a lo mejor un intérprete con códigos culturales, pero va más allá de buscar a una mediadora intercultural porque se sobreentiende que la mediadora tiene capacidad de poder traducir, ¿no? Bien, porque también hemos tenido casos de mediadoras que dominan idiomas, pero no saben leer ni escribir. ¿Qué pasa? Cuando hay informe, tú acompañas a una enferma, se supone que tú tienes que coger ese informe, leerlo para que esa persona entienda. Nunca cuestionamos el trabajo de profesionales de salud pública en ese sentido, pero siempre también vemos que es necesario la formación de esos profesionales, pero también la formación hacia colectivo migrante. ¿Por qué digo eso? Porque siempre ha habido desconfianza. Aquí el sistema de salud es de una manera, pero para gente que venimos de continentes diferentes también es diferente. Caso, por ejemplo, aquí desde luego te hace firmar todo tipo de documentos solamente a lo mejor para quitarte una uña, pero a veces pasa con las mujeres migrantes. Específicamente me voy a centrar en mujeres africanas que trae algunas violencias o que aquí no existe, por ejemplo, el tema de mutilación genital femenina, planchado de mama o engorda a las niñas mauritanias, ¿no? En ese sentido. ¿Qué pasa? De repente estás en el hospital, pues empiezan a llamar a otros médicos, tú no entiendes por qué están llamando a esos médicos para ver un poco, es una curiosidad, sobre todo si es como un hospital universitario, que los estudiantes están ahí un poco como para aprender. Esa pregunta también lo hemos hecho a la administración. ¿Cómo es posible que no se da formación a los técnicos de los hospitales y a técnicos de educación, ¿no? Para poder tener todos esos elementos, así no haya como choque, porque al final convivimos y esa coexistencia, estamos en un lugar conjuntamente. Entonces, si tú no me entiendes y yo no te entiendo, con mucho puedes trabajar conmigo, es como un problema. Si puedo hablar, por ejemplo, el caso de sangre. Aquí muchas veces tú puedes ir al hospital, te saca como 3 tubos o 4 tubos de sangre. Muchas veces los africanos los asocian que los blancos quieren vender su sangre, porque su sangre es importante. Entonces, si hay una mediadora intercultural que conozca esos códigos, es fácil. Pero ¿qué pasa? Aquí muchas veces las administraciones, en ese sentido, el centro de salud o el hospital, puede llamar a una mediadora. Es raro porque ese programa creo que de momento solamente es piloto en el Hospital Jamón y Cajal, que tiene como mediadoras interculturales. En otros hospitales no hay. Por lo tanto, es muy difícil que un médico llama a una mediadora intercultural o tal. Son casos así aislados donde hay mujeres que están en centros, que viven en centros de acogida, a lo mejor la puede mandar con un intérprete. Pero claro, el médico cuando la manda a un intérprete,
considera que el intérprete es solamente, exclusivamente para traducir, no para poder explicar. Una persona no puede acompañar a un inmigrante o una mujer migrante en una situación que no domina el idioma, solamente tú haces la traducción tal cual. Es imposible. No es la oficina de asilo donde tú te tienes que limitar solamente a traducir lo que te dice. Allí hay matices, hay cosas que esa persona necesita entender. Por lo tanto, allí yo creo que desde las administraciones tiene que empezar como a separar todos esos profesionales, porque al final yo creo que aquí se ha tomado la figura de una mediadora social como un inmigrante que habla idioma que puede traducir. No, es una figura profesional. Si lo empieza a considerar como una figura profesional, ahí se va a evitar como bastante malentendido. Las mujeres migrantes, no solamente por no tener la tarjeta sanitaria, sino es tabú para muchas mujeres africanas ir al médico. ¿Por qué? Porque en África, por ejemplo, se asocia ir al médico a la muerte, porque para algunos la maternidad es una alegría, pero para algunas mujeres en África la maternidad puede ser la preocupación también de la familia, porque no se sabe qué va a pasar ahí cuando la mujer está allí. Entonces, este miedo lo traen aquí también, porque viajamos con nuestra identidad, porque cambiar de país no significa que tienes que perder tu identidad, no. La integración no tiene nada que ver con la asimilación. Yo quedo con mi identidad, hay cosas que tengo que corregir, tengo la obligación de corregir, pero hay cosas que debo de mantener, tengo que mantenerlo en ese sentido. Ahora, las mujeres que no tienen tarjetas sanitarias, salvo las mujeres embarazadas o menores de 18, las demás no tienen acceso gratuito a la sanidad pública aquí en España. Menos mujeres embarazadas. Es una pena, ¿por qué? Porque esas mujeres que tienen un proceso migratorio muy duro, algunas llegan aquí con enfermedades que pueden ser de transmisión sexual. Entonces, si esa mujer no tiene esa facilidad de poder tener acceso con facilidad a la sanidad pública, pues entonces es una pena. Porque la tarjeta tampoco no te da como acceso a ir a todos los servicios. Una cosa es que tú tienes tarjeta sanitaria, pero no cotiza. Aquí también sabemos esas barreras que se suele tener la gente a no tener una tarjeta sanitaria de una persona que cotiza de alguna forma. El tema siempre que hemos luchado con el tema de sanidad pública aquí es la percepción del otro. Nunca decimos, porque no podemos poner en duda el trabajo que hacen los profesionales, pero aquí en Europa, no solamente en España, las cosas funcionan con rapidez. En cambio, hay gente que viene de otros países, las cosas no pasan con tanta rapidez como aquí. Una mujer que necesita hablar con médico necesita su tiempo. Evidentemente, no podemos ir en esas particularidades, pero el tema interseccional tiene que estar presente, porque si acogen a las personas migrantes, tiene que definir un poco, diseñar unos protocolos también que tengan esos códigos culturales para poder humanizar ese tema. Si no, esta acogida seguirá siendo incompleta. Entonces, el tema de la salud de las mujeres tiene que estar por encima de su situación administrativa. Independientemente que tenga papeles, se me acabó los 8 minutos, espero mis 4 minutos. Entonces, es un poco ahí, ¿no? Por la mañana se habló de saberes que trae la familia. Pero aquí muchas veces hay prejuicio, también estereotipo. Pero no solamente de una dirección, también de la parte de las personas migrantes, porque pensamos que nos atiende mal. En ese sentido, también ahí vamos como con miedo. Ahí es el trabajo que tenemos que hacer entre todas. Luego continúo. Muchísimas gracias, mamá Nicole, sobre todo por ayudarnos con el tiempo, que es el gran desafío que vamos a percibir en esta mesa. Y vamos rápido, antes de volver a devolverle el balón a mamá Mina, vamos a hablar con Luz. Luzmila, desde tu experiencia clínica, ¿qué barreras encuentras cuando atiendes a mujeres de diferentes partes y qué es lo que te facilita realmente que esta atención sea integral y que funcione? Ya, bueno, buenos días con todas. Bueno, desde mi experiencia como obstetra en Perú, eso es lo que voy a hablar ahorita. La primera barrera sería pues la barrera cultural.
¿no? Sobre todo el idioma, ya que en zonas tanto regionales, andinas, amazónicas, pues es muy difícil entender a estas personas, pues no, a estas gestantes, ya que hablan un lenguaje que se llama el quechua hablante, ¿no? Entonces eso no nos facilita la comunicación. Y cómo sería bueno que tanto las parteras tradicionales o comadronas, como lo llaman en otros países, trabajen conjuntamente con nosotras, ¿no? Quiero resaltar que, por ejemplo, en Perú no son legalizadas, pues ellas trabajan de forma escondida, con miedo, con mucho temor. Entonces, no nos permite llegar a esa intercomunicación paciente y profesional, ¿no? Otra barrera también es la barrera de género. Esta barrera, pues, en el Perú todavía es un país donde hay mucho machismo, ¿no? Entonces, si no hay el permiso del marido, no se le atiende a la paciente, ¿no? Y es muy difícil, porque ellas no deciden sobre su propio cuerpo, no deciden sobre cómo acudir para que puedan utilizar un método anticonceptivo, cuántos hijos tener, por ejemplo. Entonces, hasta les prohíben de casa salir para el control prenatal. Y llegar a hacerle esta visita domiciliaria también nos pone en peligro a nosotras, ¿no? Porque tenemos que pedir permiso al marido. Otra barrera sería la barrera de información, pues mayormente estas gestantes que viven en zonas rurales, zonas andinas, no saben la información, por ejemplo, de lo que es una consejería de planificación familiar, un síntoma o signo de alarma en el embarazo, por ejemplo, si es que están con hipertensión arterial, ¿no? Que es muy fácil de detectar, pero ellos muchas veces desconocen, entonces llegan a los hospitales ya con muchas complicaciones, ¿no? Y también otra barrera sería el acceso geográfico. Mayormente, como dije, en zonas rurales, para llegar hacia un hospital tienen que pasar días o horas en un transporte como canoas, helicóptero, ambulancia, ¿no? Y hasta que lleguen a un hospital de referencia, ya probablemente llegan muy complicadas o casi pues ya llegan muertas, pues, ¿no? Y esa es otra barrera. Y la otra barrera sería el sistema de salud, pues, ¿no? Las postas médicas, los centros de salud que están en zonas rurales muy alejadas, solamente atienden 6 horas, ¿no? En la mañana, que abren a las 7 de la mañana y cierran a la 1, 2 de la tarde, entonces ahí se acabó la atención. Y si hay una emergencia, pues a la de Dios, o ahí buscan pues a las parteras tradicionales o algún curandero de la comunidad, ¿no? En el caso, por ejemplo, de un hospital de la ciudad es muy diferente la atención. Ahí la gestante, hay una emergencia, pues en 1 hora ya está atendida, ¿no? A lo que estoy explicando de una mujer, una gestante en zona rural. Están los especialistas también en los hospitales, no hay más tecnología. Y bueno, también quería comentar mi caso como persona migrante. Yo estoy acá, yo soy de Perú, pues, ¿no? Como dije, y vine hace 1 año, pues, ¿no? A diferencia de todo lo que pasó se da la realidad en el Perú, el sistema de salud es pésimo, la atención. Para mí, mi parto que fue acá fue excelente, pues allá también en Perú no pasa ningún acompañante a tu parto, así sea natural, pues, ¿no? Y acá pues permitieron la entrada de mi esposo. Al momento de mi parto no sabían qué ofrecerme, ¿no? Por ejemplo, estaba el jacuzzi, que para mí fue sorprendente, ¿no? Que me decían, sí, si quieres relajarte con agua tibia, mira, ¿qué te parece si ponemos espejos para tu parto? A ver si tú te motivas a que tengas más fuerzas a dar a luz. Si quieres manzanilla, o sea, me ofrecían un montón de cosas que yo decía, wow, como esto no pasa en mi país, ¿no? Y para mí la atención como mujer migrante fue excelente acá en España. Muchas gracias, Luz. Vamos a aprovechar para hacerte la pregunta transversal, ¿no? Si tendrías que cambiar algo en el sistema de atención médica y mediación intercultural, ¿cuál sería el extra
¿qué añadirías? Bueno, en mi país, Ujú. en mi país se necesita mucho implementar hospitales en zonas rurales. La implementación de hospitales, también la contratación de médicos especialistas en estas zonas, porque es muy difícil que haya este tipo de médicos. O sea, al terminar la profesión, tanto de enfermero como médico, como obstetra, los envían a estas zonas a trabajar un año prácticamente gratis, ¿no? Entonces, son personas sin experiencia que van a atender. Y ante una emergencia grave, pues simplemente ellos les tienen que referir al paciente a un hospital regional de referencia, pues, ¿no? Les complica mucho. Ese sería uno de ellos, que aumenten los especialistas en zonas rurales, ¿no? Implementar también más hospitales en ese tipo de zonas, que también las parteras, porque es muy importante, las parteras, las comadronas, como lo llaman en otros países, sean legalizadas, ¿no? Y así trabajen conjuntamente con el servicio, con el personal de salud, porque es muy difícil, a pesar que nosotros en nuestro país hablamos el castellano, hay regiones que solamente hablan su lengua, ¿no? Y tanto nosotros como ellos no nos podemos entender, o incluso también capacitarnos a nosotros en llevar, por ejemplo, cursos gratis sobre el quechua, sobre el aymara, que son lenguas muy nativas de allá de nuestro país, ¿no? Otro también sería cambiar las leyes, ¿no? De atención, sobre todo para el reconocimiento del parto intercultural, que muchas veces no se da. A la paciente tú no le preguntas cómo quiere su parto, simplemente le dices, te tienes que echar en esta camilla y punto, ella no elige la posición. O sea, sí hay una norma técnica que nos respalda, pero en el Perú no se cumple, ¿no? Entonces ese sería mi aporte. Muchísimas gracias, Luz, y sobre todo gracias por ahorrarnos suficiente tiempo para que Amina, mamá Amina, nos pueda reflejar esos datos, ¿no? Muchísimas Esos gracias. datos que tienen mucho peso Pues para voy a nosotros. pasar rápidamente. Pues como lo hemos visto, vamos a pasar el acceso sanitario que nos importa. Hay 100 recursos sanitarios y hay también lo más bajo ha disfrutado de recurso primario. Esos son las contratadas de 6 meses, esos son las mujeres que se quedan fuera los 6 meses siguientes, que no vuelven a casa y se quedan aquí en España, no tienen derecho a recursos sanitarios. Otros datos, que la consulta de médico tampoco se van a la consulta de médico, como yo he adelantado al inicio, que son aquí porcentaje, que se van por origen, la marroquí, la mayoría no se van a ver el médico si es un hombre. Entonces, muy complicado. Y a través de la mediación nosotras hemos llegado a lograr a hablar con mujeres para que en el caso de salud no hay que elegir si un médico o una mujer. Entonces, otro también, lo que provoca el problema de la salud es alojamiento. La mayoría están en chabulas. Aquí son datos, pero fíjate, hay campos separados con las placas solares y abajo de las placas solares ahí meten chabulas para que viva 6 meses al año bajo chabula. Sin embargo, dentro del contrato del origen viene contratada con alojamiento asegurado, la sanidad y todo eso. Y a través de Cuamor hemos luchado muchísimo con el apoyo de OGT, con el apoyo también de la administración pública y con el apoyo también de toda la administración y las personas que están trabajando con Cuamor. Hemos luchado de conseguir muchísimos derechos a esas mujeres. Pero la protección tampoco, mira, tenemos muchísimos datos de protección de las mujeres por el tema de horario, que no hay ninguna protección, ni seguro ni nada. Como ya ha dicho la compañera, que no tiene tarjeta sanitaria, cuando vienen 6 meses tiene tarjeta sanitaria, pero una vez que está terminado el contrato, le daban baja. ¿Y cómo tú vas a hacer trabajar a esa mujer en tu casa sin tarjeta sanitaria, a lo menos, los mínimos derechos? A través del proyecto hemos logrado también de conseguir muchísima intervención sanitaria a muchísimas mujeres. Aquí también, origen migratorio, las más afectadas son las marroquíes.
porque hay dos trampas para contrato de origen de Marruecos. Marruecos es lo más cercano, le cuesta la mano de obra más barata, transporte más barato, contrato a través de mediadores más barata. Traen mujeres que no saben ni leer ni escribir. Traen mujeres que la mayoría, según la ley, dice que necesitamos mujeres casadas con niños para que no se quedan aquí. Pero la mayoría vienen mujeres solteras. La mayoría vienen mujeres embarazadas. Entonces, todo eso significa que no le hagan un control sanitario antes del contrato. Y cuando vienen aquí embarazadas, a la hora del parto, no le dan atención sanitaria. Porque dentro del contrato no tiene que estar embarazada. Muchísimas mujeres han devuelto a casa de ser embarazadas. Hemos vivido casos de cáncer, porque muchas mujeres del campo de Marruecos vienen a trabajar aquí, ni siquiera saben que han tenido cáncer antes, pero cuando vienen aquí se les detectan y no le hacen la atención sanitaria, se devuelven a Marruecos, muchísimas. Y si os metéis en la página del país, ahí vienen dos noticias que hemos luchado este año para que no se devuelven esas mujeres que tienen cáncer de mama. Y aprovechamos a hacerte la pregunta transversal, dado a que se nos está haciendo corta el tiempo de la mesa. Si tuvieses que cambiar alguna de esas situaciones a nivel estructural dentro de lo que es el marco de la mediación intercultural, de acuerdo a esos datos que tenéis en un informe bien elaborado, ¿cuáles son esas propuestas que eleváis para el cambio? Pues yo voy a estar muy breve. Muy interesante formarse e informarse. Idiomas, inserción de leyes a través, con muchísimos idiomas, aprovechamos de la experiencia de mediadoras, aprovechamos la participación asociativa y aprovechamos también de la relación familiares, ¿no? Eso es muy importante. Entonces, por mi opinión personal, y yo siempre lo digo a mujeres cuando me junto con mujeres, ustedes tienen derechos, pero tienen que aprender también los deberes. No vas a venir a pedir derechos si tú no estás consciente de tus deberes. Eso me gustaría que se aplicara antes que se contraten a esas mujeres. Le formamos y le informamos de todos los derechos y deberes. Entonces estamos hablando de una mediación en el proceso de contratación, porque en la investigación tuya estás evidenciando que la falta de acceso a los derechos de salud sexual y reproductiva, sí, en el caso concreto de las mujeres migrantes que trabajan en el campo, pasa por la vulneración de los contratos y las condiciones de trabajo. Sí. Entonces estaría bien incluir ahí una mediación intercultural. Vamos a pasar la transversal. Si me dan un segundo. Por seguimiento del proyecto, a través de Coamor, que estamos ahora dentro del proyecto Aliadas, hemos sacado incidencias. Muy importante, porque yo voy a dejarlo a Patricia para que lo veas como proyecto y me gustaría que lo trabajamos juntas, no el mismo proyecto, otro similar, que lo vamos a llevar a Coamor en Andalucía entera. Trabajamos sobre las incidencias y sobre todo la salud mental de las mujeres de campo. Entonces, interesante. Eso voy a regalarlo a Patricia para que lo veas lo que hacemos en grupo Aliadas. Perfecto. Pues muchísimas gracias. Gracias, querida mamá Mina. Vamos a pasar por mamá Nicole y ahora sí nos gustaría que profundices más en qué es lo que tendría que cambiar en el sistema para que la mediación intercultural deje de ser un extra, deje de ser esta parte que cuando se quiere, ¿no? Y pase a ser parte estructural de la atención sanitaria. Yo creo que primero debemos de partir que la mediación es como puente, no es algo aislada dentro de la integración de las personas migrantes. De hecho, pues la mediación juega un papel importante para que la integración sea como plena. Es el trabajo también de la mediación interpersonal en ese sentido, porque una persona se tiene que reconocer ella misma, también ver cómo trabajar en ambas partes, ¿no? En ese sentido, las administraciones españolas deben de fomentar esa formación de quién es mediadora, repito, y quién es
es mediadora intercultural para poder dejar de crear confusión. Yo doy la formación a la segunda generación de Castilla-La Mancha. Tuvimos un debate muy profundo porque en la universidad ve que casi prácticamente todas las niñas jóvenes malienses son mediadora intercultural, con nivel de estudio, sin nivel de estudio. Entonces ella también se hace la pregunta, entonces yo que he hecho la carrera como mediadora, ¿quién soy? Entonces, si no se separa toda esa parte, es un problema. Nosotros desde la asociación creamos la formación de facilitadora social comunitaria. ¿Por qué? Porque vimos que una persona que puede o no tener estudio, pero tiene herramientas suficientes para poder acompañar a una persona en una mediación clara o oficial. Al final, los objetivos de la mediación intercultural tienen que ser reconocer a las partes en su propia singularidad, porque cuando hablamos de la migración, es compleja, eso nadie puede decir que no es una realidad que vivimos día a día. El tema migración es compleja. Hablar de mujeres migradas con su mochila que trae, evidentemente hay complejidad. Entonces, las personas que nos escuchan al otro lado también tienen que tener esos códigos para que no vea que estamos poniendo en duda su profesionalidad, porque también las personas que hemos hecho esa carrera como mediadora intercultural, también a veces nos enfadamos, porque me llamas para poder acompañar a una mujer, déjame actuar como mediadora, o si no, llama a una traductora. Allí sí que nos entendemos que tú estás buscando una traductora, no una mediadora. Pero eso también yo creo que lo tenemos que cambiar las propias personas migrantes que acompañamos a las compañeras recién llegadas como intérprete. Porque si tú vas allí como mediadora, pues el médico dice A, B, tú también dices A, B. Pues entonces no eres mediadora, eres intérprete. Lo importante de todo eso es como la formación y la sensibilización, porque muchas veces se hacen las cosas no por mala fe, sino solamente esta persona actúa como el sistema lo obliga a poder actuar. No lo actúa porque hay racismo. Y yo en eso no creo, porque tengo que hablar de mi caso cuando he tenido que acudir al sistema sanitario, me han atendido como Dios manda bien. Entonces ahí no veo tal cual el racismo, pero si no, veo desigualdad. Hay como una desigualdad para cómo atender a las personas migradas sin poner encima de la mesa su interseccionalidad. Yo creo que ahí tiene que ser como una base estratégica, buscar mecanismos para que todas las mujeres sepan que cuando voy a un hospital, la persona que me va a escuchar me va a entender. También es importante que todos los hospitales implementen introducir la figura de mediadora intercultural, porque si no va a ser un difícil. Un marido no puede acompañar a su mujer al hospital como española. Yo creo que es una herramienta más para que la persona se siente a gusto. Cuando llegaron las mujeres ucranianas aquí, se pusieron todo tipo de mecanismo para que tanto la mediación, todo esté a su alcance. Por lo tanto, aquí no hay migrante de primera y segundo grado. Todas las personas migradas tenemos los mismos derechos. Entonces, todos los derechos para todas las mujeres de una forma equitable. Gracias. Y como decimos en Camerún, ça va chauffer. Quiere decir que eso está que arde. Y sabemos que lo estará aún más porque esperamos vuestras preguntas. Es vuestro turno, es vuestro espacio. Tenéis aquí a las profesionales en el sector. El tema de esta mesa es la mediación intercultural, para que nos ciñamos al tema y hagan sus preguntas. Vamos a seleccionar un poquito por cuestiones de tiempo. Nuestra mesa va hasta 55 como mucho. Corríjanme, por favor, que no tengo el programa. Ah, vale, ahora os lo digo que ya lo tengo abierto. Hasta y 50 tenemos espacio, así que, por favor, pregunten. ¿Tenemos una pregunta?
Bueno, primeramente, gracias, ¿no?, por las aportaciones. Quería continuar el debate un poco que ha dado Nicole, ¿no? Dizer também que aqui há uma sobreprofissionalização de pessoas que venimos, ¿no?, migradas, que venimos com uma formação muito potente e que estamos introduzindo no sistema na pior e que não considera nós outras como médicas, médicos profissionais. E que não pode ser que um processo de homologação de estudos pode tardar até 3 anos para que a pessoa possa, logo depois, a especialidade. Indo um pouco no que estavas dizendo, Nicole, eu creio que há está saindo muito barato para o sistema público espanhol em geral, que estemos profissionais super qualificados fazendo um trabalho que deveria estar fazendo a administração. E logo também no tema da formação. Se estamos falando de formadoras, não, de mediação intercultural, que estamos fazendo para cambiar os currículos educacionais? Porque seguimos tendo aqui, allá e mais allá uma formação eurocêntrica. Por lo tanto, não vamos cambiar nada. Bueno, quería que comentase un poco, ¿no? ¿Quieres añadir algo? Sí, continúan las preguntas. Bueno. ¿Alguna otra pregunta? Ya que... Eso. Yo, en primer lugar, agradecer a nuestra compañera de Vides porque ellas hacen un trabajo excelente en todo lo que es la convalidación de títulos. ¿Qué voy a decir? Yo estoy encantada de veros. Vosotros sois la foto que nosotras necesitamos ver. Aquí lo que faltan son referentes, ¿no? Amina, Luz, Anita, gracias por moderar la mesa, excelente. Nicole, ya estamos formulando un programa para... Sí, ya lo acabamos de formular aquí juntas, que además la Diputación lo va a apoyar. Para tener esas personas formadas aquí, y hay gente en esta sala en la cual estamos muy interesadas además también que pueda hacerlo. Luz, una pregunta muy clara y muy concreta, ¿no? Tú estás esperando ahora tu homologación, ¿sí? Bien. Y me permito comentar que tu pareja ya está homologado como médico. ¿Tú sientes que esta sociedad te va a dar ese espacio? O sea, estás animada, estás con fuerza pensando, porque mañana tendremos aquí también a una médica afgana que ha homologado y ya está pudiendo trabajar. Quiero decir, parecería ser que a diferencia de las que hemos venido hace muchísimos años y que ha sido como muy complicado abrirnos un espacio, no sé si podemos estar percibiendo, o igual que me corrija alguna compañera de las que está en la sala, ¿podemos estar percibiendo alguna apertura quizás en la comunidad? Me dice por allí alguien que no, igual que no. O seguimos abriéndonos pasos a codazos y a codazos y a codazos. Porque vosotros sois un ejemplo, pero claro, el Luz acaba de llegar, pero el resto llevamos bastante tiempo aquí, ¿no? Muchísimas gracias a todas. No sé si hay una pregunta concreta. Anita, ¿le ha hecho una pregunta concreta o no? La pregunta concreta es... Estamos viendo facilidades. El sistema actual nos ofrece facilidades en cuestiones de homologación e inserción sociolaboral en el campo de la medicina. No. ¿Alguien quiere opinar? Buenos días a todos. Yo quiero opinar. Yo creo que las cosas empeoran. Yo que estoy en España desde 2006... si hablo de mí ya será toda la noche. Trabajé hasta de limpiadora para poder vivir, esto que soy médico. Mi homologación me tardó, introduje en 2008 y en 2009 ya me llamaron. Fue solo un año. Y en 2010 ya tenía la homologación hecha. En 2011 hice el MIR. Ahora estoy viendo que se está complicando más. La pregunta es, ¿por qué? ¿¿Alguien más tiene una cuestión?
Vamos a ir al porqué. Queremos las preguntas para que tengamos todo el material y según como me lo piden en la mesa, ¿no? Perfecto. Buenos días aún. Mi nombre es Javier, soy esposo de Luz. Es una opinión. ¿Por qué demora? Bueno, hemos comparado la vía administrativa peruana con la española. Por decir, en Perú trabajan desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, lunes a viernes, y los sábados hasta la 1 de la tarde. En cambio, nos hemos percatado que acá pues solamente trabajan de 8 a 1 de la tarde y de lunes a viernes. A veces no hay de lunes a viernes, de lunes a jueves. Y hay muchos días festivos que, bueno, no veo que hay mucho catolicismo, pero dicen fiesta de San Benito, fiesta de San Manuelito, fiesta de San Petito, pero no veo que hay procesiones, misas. Al final están todos metidos en su casa y no hay que hacer nada. Ahora, tenemos un año viviendo acá y, bueno, no es que discrimine a la gente fumadora o que le guste el licor, pero me he percatado que tienen 1 hora o 2 horas de receso para ir a fumar mientras están trabajando. Entonces están restando horas de trabajo. Ahora, es un proceso también que ingresas y te puedes jubilar y prácticamente ya tienes trabajo fijo y nadie te saca y tu palabra es ley. Entonces, hay gente que no se moderniza, que, disculpando pues no, la senectud, pues, no, algún día voy a llegar, pero son personas que ya tienen edad y no quieren modernizarse en ver, por decir, un documento si es original o no. Ahorita existen los captchas o los QRs, entonces agarras un celular, haces un QR y al toque ya dices, sí es el documento original, ¿no? Como lo veo en los ayuntamientos. Pero me imagino que en el sistema de universidades, sin discriminar, ¿no? Ocurre eso, pues, ¿no? Le gusta que se les acumulen los papeles para poder trabajar. Ahora, también veo que mucho interfiere lo que es la psicología, que por decir el jefe no le puede exigir un poquito más al de abajo para que avance, porque si no se aturden o se enferman y después se dan a la baja de que quieren ir al psicólogo porque el jefe lo humilla. Bueno, ¿no? Algo así. En Perú pues exigen un poquito más llamado de la ley del apuro, pero acá pues al ritmo del que quiera o al ritmo del que pueda o que desea, porque si quiero levanto la hoja para escribir, si no, no, es lo que me he percatado. Entonces, lo que se debería de hacer, lamentablemente, es cambiar la mentalidad, ¿no? Bueno, somos inmigrantes, pues nos hemos percatado pues que inclusive hasta nos han raciado, sí, personas que no son españolas nos han raciado también, imagínense. Entonces es algo ilógico. Entonces se han visto con capacidad de tener el poder de decidir si tú haces esto o no, pero después al final no lo hacen porque dice, ¿para qué? De repente me va a quitar mi lugar o me va a quitar mi trabajo. Vamos a ir cortando, vamos a restar el minuto. Ya no, lamentablemente ya no admitimos preguntas porque queremos que la mesa tenga esos 9 minutitos que le queda. Vamos a pasar, nos repartimos los 9 minutitos, muy breve, para poder dar una respuesta a la mesa y que podamos cerrar. Empieza enseguida. Vale, muchas gracias. Yo solamente voy a compartir con vosotros el tema de homologación. En mi caso, yo tenía carrera francesa, porque he estudiado el régimen francés en Marruecos. He sacado mi carrera aquel momento en programación de base, que ahora los jóvenes no saben lo que es de base o el MS2. Entonces, a través de mi carrera, he trabajado como funcionaria del Estado. Por una crisis familiar tenía que emigrar, he venido aquí. Y para homologar mi carrera, de esperar 5 años, trabajando como todas las demás, aprendiendo lo que debo trabajar para sobrevivir, limpiadora y cuidadora de personas mayores, y me ha llegado la resolución por mi edad, porque yo he emigrado más de 40 años, tengo que pasar por una oposición. Entonces, todos los años perdidos, mi carrera perdida, tenía que empezar de cero, no hablaba bien castellano, tenía que empezar de cero a estudiar español y meterme en el campo del trabajo. Pero he logrado otra vez
de sacar muchísimos títulos, muchísimos grados, y me metí en la Facultad de Formación Profesional Geriatría Auxiliar a Domicilio y estoy ahora dando formación en mi país con título de PANIA a personas vulnerables en Marruecos. Mira qué contradicción, he venido con una carrera y he vuelto con otra. Eso siempre en otra área, no en la medicina, no en el campo de la medicina, pero en la administración. Pero he perdido muchísimos años. Solamente la resolución ha sido por la edad. Vale, vamos a ir rápido. Bueno, con respecto a la pregunta de Patricia que me hizo, yo pienso que todo personal de salud no debe de quedarse con lo que se nos enseñó en la universidad, ¿no? Sino seguir actualizándonos. Y acá, como ya dije, mi experiencia de mi parto es muy diferente, los protocolos, el uso de medicamentos. Allá en mi país utilizamos mucho para acelerar el parto con la oxitocina, el dimenhidrinato, y acá tuve un parto, como se dice, normal, esperaron mis tiempos. Entonces de eso se trata, de que yo aprenda los protocolos, los medicamentos que se van a utilizar, ¿no? Tanto en el control prenatal, en la atención del parto y puerperio. Eso sería mi respuesta. Yo creo que para mí sería muy importante visibilizar primero las desigualdades, ¿no? Estructurales que vivimos las personas migradas aquí en España y ver cómo poder superarlas, ¿no? Yo en la pregunta del por qué, fíjate que yo no voy a decir que es la incompetencia o la falta de tiempo de profesionales, sino más bien es el propio sistema. Es el propio sistema, porque aquí en España funcionamos con incertidumbre de las personas migradas, porque cada gobierno que entra también con su sistema. No es una mujer o un hombre que está trabajando, va a tomar café y deja el trabajo. No es así. Ese porqué depende del propio sistema. Allí tiene que venir desde arriba, ver cómo modificar todo ese sistema para que el tema de las personas migradas está encima de la mesa, ver cómo resolverlo, no solamente cuando hay elecciones, porque cuando hay elecciones, pues de repente estamos en todas las televisiones, habla de personas migradas, no sé qué, no sé cuánto, pero cuando no hay elecciones nos olvidan. Allí es también la importancia que las propias personas migradas nos formemos, sepamos dónde está nuestro derecho, desde luego desde la coherencia, ¿no? Sin siempre juzgar a los demás, también los esfuerzos que tenemos que hacer nosotros mismos, las personas migradas. Pero siempre yo creo que desde los sistemas el tema de mujer, raza, edadismo tiene que estar por encima de la mesa, porque si no hay diferentes guiones, trabaja con temas de todas las personas migradas de la misma manera, es muy difícil que podamos salir adelante. No es igual como trabajar con una mujer migrada latinoamericana como una mujer africana, ni siquiera asiática, porque si no hay esas diversidades, difícilmente yo creo que vamos a avanzar. Tenemos que partir de allí también hacer propuestas. Yo creo que las personas migradas tenemos voz. No tenemos siempre que dejar que hable por nosotras. Podemos diseñar cosas y proponer para que empezamos a cambiar también ciertas cosas. Gracias. Gracias a vosotras por ser tan claras, tan eficientes. Vamos a contextualizar un poco en el País Vasco, que esa es nuestra comunidad autónoma. Si bien es verdad que desde el 2024 las competencias en materia de homologación fueron transferidas a la comunidad autónoma, no fueron eficientes hasta el 2025. Y aún así se sigue viendo muchísima deficiencia, sobre todo en lo que tiene que ver con los trámites administrativos. Tenemos que entender que hay mucha población que viene con la interseccionalidad de que todo este sistema digital es totalmente nuevo y lo que llamamos la ponderación de notas, todo ese proceso está totalmente en la mayoría desconocido, tanto por los profesionales en el servicio
como por la misma población migrada. Efectivamente, te encuentras con profesionales que hoy te dice uno una cosa, mañana otra, y ni nosotras ni los profesionales tienen muy claro el tema de la homologación de notas de títulos, y eso puede ser una de las causas. En cuanto a la mediación intercultural, tenemos claro que no es un papel análogo al sistema, sino que el sistema sanitario en el Estado español y en el contexto de la CAE, en la Comunidad Autónoma de Euskadi y en otras comunidades, claro está, tendría que estar inserto dentro del sistema de salud, de tal manera que habría que distinguir entre traductores y traductoras y mediadoras y mediadores culturales para poder ofrecer una atención sanitaria plena. También hemos podido ver y hacer mención del estudio de cómo en el acceso al derecho de la salud sexual y reproductiva se dan también otros factores, como es el factor del trabajo. Y en ese espacio no solamente estarían las personas que trabajan en los campos, sino también las personas o trabajadoras del sector cuidados, que es un sector totalmente deshumanizado y totalmente esclavista, y una de las principales preocupaciones en la comunidad autónoma de Euskadi, como en otras partes del Estado español. Esperamos que esta mesa haya abierto un campo de reflexión entre nosotras y nosotros, evidenciado la necesidad de que los saberes ancestrales, que es esa maleta que nos traemos, puedan ser un aporte para complementar esa ruta de atención humanizada, y no solo esto, sino que además ese intercambio que traemos pueda reducir los prejuicios que traen las personas migrantes de sus países de origen, pero también enriquecer el sistema de salud pública. Y con esto, muchas gracias por esta mesa que para mí